Hola chicas, muy buenos días. Pues hoy comenzamos con sus temas de lo que es el apartado corporal. Hoy nos toca ver tratamiento para PF, que prácticamente es comúnmente conocida como celulitis, ¿sí? Que es paniculopatía edematosa fibroesclerótica, ¿ok? Entonces, en algunos libros o en algunos documentos o artículos científicos siempre la pueden encontrar como esta abreviación y no es nada más que celulitis. Dentro de eso, pues vamos a hacer recordatorio de sus clases anteriores, sobre todo en este tema que habíamos comentado que prácticamente va a ser un problema en alteración, ¿sí? De lo que es el tejido hipodérmico, ¿sí? Donde va a estar mayor acumulada la cantidad de grasa en esta zona. Vamos a tener 4 grados, 1, 2 y 3 y 4. El más ligero y el más leve y el más agudo es el grado 1 con ciertas características. Y de ahí, pues ya de acuerdo a la cronosidad, el tiempo, el estilo de vida, y también influye mucho la parte de la obesidad en los pacientes, como algunos otros factores como la genética, etcétera. Dentro de esto vamos a tener como una subclasificación, ¿no? De lo que son tipo de celulitis, que la vamos a tener compactada, flácida, ¿sí? Y también vamos a estar manejando un tipo de celulitis que puede estar edematosa, ¿sí? El 98% de las mujeres, es el índice de la población a nivel mundial, lo vamos o lo padecen, ¿sí? Es la población que más llega a tener ese tipo de problema. En los hombres pues es una baja cantidad, pero aún así hay un índice donde también pueden padecerlo. Se va a manifestar como una alteración en la parte de la topografía de la piel y prácticamente va a ser por nódulos, pueden llegar a aparecer nódulos, problemas también con la circulación, va a haber edema, va a haber obviamente retención de líquidos por el edema, ¿no? Que es parte de todo. La piel puede empezar a hundirse dependiendo del grado, tanto puede ser en lo que es en abdomen, glúteos, que es donde más se ve, y en la parte de las piernas. La mayoría de las personas siempre es donde más se le nota, ¿sí? Y ya dependiendo del grado, pues más aún va a tener más presentaciones físicas. También se les da mucho a las personas que carecen de algún tipo de ejercicio. Uno de los tratamientos más adecuados para este tipo de problema pues es el aumento del ejercicio, estarse ejercitando. Todo esto pues va a hacer que queme mayor cantidad de grasa y disminuya bastante. De hecho, pacientes, aparte de que ustedes les den tratamientos como los que vamos a mencionar el día de hoy, principalmente pónganlos a caminar al inicio y después que empiezan a trotar, ¿sí? Les va a ayudar bastante a complementar su tratamiento y sobre todo que tenga efectos más durables y que esa PF pues no vuelva a regresar o esa celulitis, ¿sí? Y sobre todo pues también es cambiar los hábitos alimenticios. Recuerden que no solo es tratar, lo que ustedes van a hacer es tratar localmente, pero también lo pueden referir si tiene algún problema con control de peso con el especialista, con el nutriólogo, o bien sobre todo lo que podemos hacer en todas las áreas de la salud y en la parte de la cosmética y la belleza, pues es de que realicen ejercicio. Sería un buen complemento hacia el tratamiento. Y vamos a dar un repaso sobre las clasificaciones que pueda haber también. Las clasificaciones, la compactada, pues siempre va a ser una zona, ¿sí?, de grasa dura. Al tocarla, las adherencias de la parte de los adipocitos pues van a estar profundos, no se modifica con el cambio de posición y no es dolorosa, se localiza en la zona superior del muslo por lo regular o entre la entrepierna, ¿ok? O en las famosas chaparreras, ¿sí? Ahí es donde la podemos encontrar. A veces ya cuando empieza a descender en la parte más inferior de la pierna, a la palpación sí van a presentar dolor, pero pues prácticamente pues este es otro tipo de clasificación.
En la edematosa, como características, vamos a tener que va a ser pastosa, sí va a tener dolor al tocarla. De hecho, muchas personas dicen, es que yo me siento bolitas, me toco, me siento bolitas y me duele. Eso es un tipo de celulitis, ¿sí? Para eso hay que hacer algún estudio que los voy a mencionar más adelante, o también puede ser a través de la exploración visual. ¿Sí? También va a tener insuficiencia circulatoria, por lo regular son personas que tienen varices, desarrollan también lo que es en la parte de los gastronemios, que comúnmente los conocemos como los chamorros, ¿no? Les va a arder las piernas, ¿sí? Tienen trabajos constantes, ya sea parados, sentados, que ya alguna de las dos posiciones, pues siempre van a tener efectos negativos en cuanto a la circulación, ¿ok? Va a tener telangiectasias, que van a ser las famosas arañitas, fragilidad capilar, es decir, apenas si la tocan y ya se le hace un hematoma o un moretón, ya se le pone hiperémico, roja la zona, van a tener edemas y van a sufrir constantemente calambres, así como hormigueo y pesadez. Esto de la pesadez pues es por el mismo edema, ¿sí? El mismo acúmulo de lo que es agua en esas zonas, en el líquido intersticial. La flácida, pues como su nombre lo dice, va a ir acompañado de falta de tono de elastina también se va a perder, y esta prácticamente el tacto rueda entre los dedos y cambia según la posición por la misma flacidez. La piel pierde su capacidad de continente y disminuye su elasticidad, ¿sí? Esto se refiere como a su morfología. No es dolorosa, pero la característica diferente es de que pues sí va a haber flacidez. En cada una tenemos lo que son signos y síntomas diferentes, ¿sale? Entonces no se puede confundir. Estos van a entrar dentro de las clasificaciones de los tipos de PP, ¿ok? Esto solamente es un repaso. ¿Cómo podemos diagnosticar? A través de una termografía de contacto. Si esto prácticamente consta de que ponen en cierto, digamos, sobrecito adecuado para hacer la termografía, que es a través de lo que es el aumento de la temperatura, le colocan lo que son cristales, ya sea transparentes o blancos, ajá, a este contenido, que son hechos de triglicéridos, ajá, y en contacto con la piel, pues va a haber cambios en cuanto a la coloración, ¿sí? Y eso me va a indicar que sí, efectivamente, quizá visiblemente, no se ve esa celulitis, que es de un grado 1, pero en el cambio de la temperatura a través de mi termografía de contacto, pues me la van a diagnosticar. Y eso pues claramente es muy preventivo para que yo pueda hacer un tratamiento con mayor eficacia, sobre todo pues no tenga consecuencias, que ya tenga edema, que ya tenga telangiectasias, vaya aumentando mi insuficiencia venosa, que ese ya es otro tema muy independiente, pero si al igual hay PF, celulitis, pues va a ser un factor que empeoren mis demás síntomas y mi mala circulación. También vamos a tener un estudio que se basa a través de una cámara que se llama videocapiloroscopía, ¿sí? Prácticamente es como un ultrasonido, que va viendo los capilares que hay dentro o sobre las zonas a tratar, ¿sí? Por lo regular se llegan a observar así, ¿sí? En el proyecto. Esto pues también me va a indicar que efectivamente pues hay celulitis, porque recuerden que en esta etapa, sí, ya va a haber también problemas con la circulación. Entonces, quizá me está hablando, pues prácticamente de un tipo de celulitis ya edematosa, sí, que si recordamos, pues va a ir acompañada de todas las características de insuficiencia venosa. Y sobre todo, pues la historia clínica, chicas, también la exploración visual, la palpatoria, el cambio de posición, etcétera. Eso también me va a ayudar a complemento de mi diagnóstico si es que llego a carecer de este tipo de estudios. Dentro de ellos vamos a estar utilizando varios tratamientos. Uno de los que ustedes van a hacer siempre y por el cual las buscan es utilizar la cavitación, ¿sí? Que ya vamos a estar trabajando con aparatología, también se puede trabajar a través manual, ¿sí? De masajes y lo que es penetración de producto a través de la masoterapia. Vamos a comenzar con la cavitación, ¿sí? Aquí vamos a poder ver una imagen. Este es un aparato, de hecho es uno de los más nuevos, más renovados en la tecnología. Si no es que me equivoco, es un aparato 2020, ¿sí? Donde pues ya viene revolucionada también sus ondas, sus hertz, y sobre todo
la parte de presentación ya es como más estética, más bonita. Los aparatos anteriores también tienen efectos positivos por los hertz que manejan. Sin en cambio, pues su presentación es un poquito como más vieja, ¿no? Entonces ya vienen más revolucionados, su pantalla touch, ajá, sobre todo pues la tecnología va avanzando. Dentro de esta, pues vamos a tener que es el uso, es un procedimiento estético en el cual van a estar utilizando aparatología en las zonas de grasa localizada y va a tener grandes ventajas por completamente y no va a ser invasiva. Ese va a trabajar a través de ondas, ¿sí? Dentro de este, pues lo que es lo que va a lograr, como aquí podemos ver en lo que es la imagen, la cavitación va a estar penetrando a lo que es la hipodermis, ¿sí? Es un tipo de ultrasonido, y lo que va a hacer es de que también a veces si hay líquido intersticial, ¿sí? Haga que lo que son las ondas lleguen al adipocito, se implosionen, es decir, como que se esponjen y después, ¡pum!, hagan una explosión. Esto es para que el tejido adiposo explote y posteriormente hay varios tipos de efectos o más que nada explicaciones el por qué funciona, por qué vía se va a nivel sanguíneo, etcétera, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Dentro de pues aquí tenemos una imagen, voy a utilizar también vibraciones que se ponen en resonancia con las moléculas de lo que es la parte de la hipodermis, ajá, el adipocito, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba, aquí tenemos la dermis, la epidermis y la hipodermis. Entonces, esta onda prácticamente va a estar penetrando hasta la hipodermis. Se dan cuenta que tenemos todo el tejido adiposo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se van a implosionar, se van a aumentar, inflar el tejido adiposo para posteriormente romperse y irse por ciertas áreas, como ya les comentaba anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos pues, prácticamente penetra el colágeno, la elastina, ¿sí? Y llega al adipocito, ajá. Si se dan cuenta, durante el tratamiento, estas pigmentaciones blancas que salen en esta zona, pues ya son adipocitos que están implosionando, que ya se están inflando, por llamarlo así, un término más coloquial. Ya después del tratamiento, ¿qué pasa? Se revientan, explotan y disminuye lo que es la cantidad del tejido adiposo, ¿ok? Pues al aplicar esta técnica del ultrasonido, es un tipo de onda que también le llaman ultrasonido, pero sin en cambio si hay una diferencia entre ultrasonido y cavitación, ¿ok? Es lo mismo que les explicaba, ¿sí? Al aplicar la vibración específica, lleva un ultrasonido de frecuencia específica o específica, ajá, con mayor capacidad de comprensión y de menor efecto térmico. Se generan campos de cavitación estable, que son microburbujas al aire, para luego implosionar, ¿sí? En el caso del adipocito, se ha observado que la frecuencia de resonancia se logra entre los 27 y 42 kilohertz, ¿sí? Dentro de estos, es una de las frecuencias más idóneas para el tratamiento de cavitación. Todos los aparatos van a tener una frecuencia baja, media y alta. Aquí está su chiste, que sepamos prácticamente programar bien el aparato para que tengamos efectos positivos y no invasivos a mi cuerpo, ¿ok? Dentro de estos, pues vamos a manejar un rango de medidas de kilohertz en cada una de las frecuencias. La mejor en la que me va a dar efectos es la de mediana frecuencia, ¿sí? El por qué lo vamos a estar viendo. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Donde prácticamente se ve a nivel microscópico cómo actúa lo que es la cavitación, ¿sí? Aquí es un inicio, aquí se dan cuenta lo que es el tejido adiposo empieza como a agrandarse un poco, acá en el tercero prácticamente empiezan a quitarse las líneas de los adipocitos porque ya hay una implosión y posteriormente, ¿sí? La parte de la inclusión, hay una destrucción de tales y ¿qué pasa? Quedan
menos adipocitos, ¿sí? Hay unos que cuando se pone la cavitación de una frecuencia alta, lo que hacen es aumentar de tamaño, ¿sí? Pero estos, al aumentar más de tamaño, hay líquido en esa zona en el cual hace que la frecuencia alta no haga que ese adipocito explote, simplemente se infle, ¿sí? Este prácticamente pues va a trabajar más a través del sistema linfático no venoso, por el cual pues no va a haber daño a nivel de ni riesgos de embolias. Las ondas ultrasónicas son de 20 a 70 Hz, ¿sí? Que es la máxima que alcanza el aparato, son las responsables de causar el efecto de cavitación. Sin en cambio, cada una va a tener una función, ¿sí? Y van a tener funciones fisiológicas con un efecto químico, es decir, en la parte de la celulitis crean microburbujas de vapor dentro de las células, adiposas y el líquido intersticial que luego a continuación, se expande y se comprime cuando una implosión, ¿sí? La grasa junto con los líquidos se liberan, entran en circulación linfática, a lo que lleva al hígado para su metabolización, al llegar a su máximo crecimiento, se colapsan, ¿sí? Entonces, estos son los efectos y el por cuál sirve la cavitación y el medio en el cual se desecha, ¿sale? De hecho, tiene un efecto como cuando pones, hablando de lo que es la farmacodinamia, ¿sí? Que también tienen sus vías de entrada y salida, dependiendo, pues digamos, la vía ya sea oral, dérmica, subdérmica, etcétera. Que también vamos a ver una vía subdérmica más adelante para el tratamiento de celulitis. Estos también va a tener un efecto biológico, es decir, la implosión, ¿sí? El inflamiento de lo que es este adipocito va a favorecer su ruptura, como ya lo he mencionado, ¿sí? Estos después se van a liberar sus membranas de cadenas más cortas en formas de ácidos grasos, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen, libres y prácticamente el glicerol, ¿sí? Aquí primero ya están en implosión, ¿sí? Se esponja y posteriormente se convierte en el líquido para que este sea eliminado en forma natural y ágil del organismo a través del sistema urinario, linfático y a través de las heces, ¿sí? La verdad es que es muy poca cantidad la que se va a través de lo que es el sistema urinario. Un nutriólogo muy famoso siempre decía, si orinara grasa, ¿sí? Mucha grasa, cristales de grasa, sería muy doloroso ir al baño, pero realmente los pacientes sí llegan a orinar porque el efecto biológico que existe, ¿sí? Dentro de la cavitación y los cambios prácticamente celulares que hacen a través de la membrana para que este adipocito sea desechado, ¿sí? Por eso es que funciona. Y esa es su explicación, chicas, quiero que se lo aprendan. En la parte médica, pues ya siempre hay que tener que dar una explicación, ¿sí? Por el cual funciona ese aparato, ¿sale? Entonces, estos son los efectos que van a estar haciendo en el cuerpo. Más adelante les voy a comentar el siguiente. Sin en cambio, la mayoría de lo que es el desecho de la grasita o la explosión de los tejidos adiposos se da a través de las heces fecales. Sin en cambio, el paciente que está en este tratamiento de cavitación o algún otro, les va a estar diciendo que va a notar o que notó que en su orina se ve más grasosa y eso es real, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos imágenes de cómo hay un cambio fisiológico a nivel del organismo. Vamos a tener también un efecto mecánico que prácticamente va a determinar, ¿sí? la dimensión de las burbujas, porque a menor frecuencia el tamaño de la burbuja de cavitación que es generada es mayor, ¿ok? Por lo tanto, la burbuja más grande necesitará una mayor energía para que esa pueda ser rota, ¿sí? Para que pueda ser una explosión o una implosión, ¿sí? Y como consecuencia tendrá que hacer una explosión. Entonces, primero hay una implosión simple y después hay una explosión. Sin en cambio, por eso es que les comentaba lo que es la cantidad de frecuencia en kilohertz, ¿sí? Que también esto, pues prácticamente me va a dar la explicación de por qué funciona y cuál es la que más funciona.
En cuanto a el efecto mecánico, la burbuja más pequeña necesita una energía menor, la más grande pues una energía mayor, y en consecuencia tiene más energía efectiva a la inferior al implosionarse, ¿ok? Aquí tenemos una imagen donde estamos utilizando una frecuencia de 64 Hz, ¿sí? Prácticamente pues es una frecuencia alta, el 70% más, de implosiones, están a 40 Hz, ¿sí? Como lo pueden ver, son un poquito más la parte de la implosión, pero es un poco más pequeña la explosión que llegan a ser, ¿sí? Esta es la más ideal, la media, como les comentaba hace un rato, para que realmente ustedes tengan cambios en sus pacientes y no tengan o tengan menor daño, ¿sí? Aquí también hay que cuidar mucho a nivel orgánico y solo se trabaja en zonas donde realmente hay mayor cantidad de tejido adiposo. Y tenemos que cuidar el área o los cuadrantes donde se encuentra el hígado y el vaso, entre algunos otros órganos, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, tenemos 60% más de implosión a 25 Hz, ¿sí? Esta es una frecuencia baja, 25, estamos utilizando y si se dan cuenta, pues tenemos una menor cantidad de implosión, ¿sí? Entonces, esta es la más recomendable, la más efectiva. Entonces, ¿cómo voy a programar mi aparato MIS? A 40 Hz, ¿sí? De 25 a 40 Hz, en eso lo puedo estar manejando. Siempre lo que hacemos es ir subiendo, empezar de la mínima a la máxima para alcanzar un efecto más duradero y más rápido en su paciente, ¿sale? Los tres me van a dar efecto, pero está comprobado científicamente que la de mediana frecuencia es la que me va a dar mayor efecto. ¿Por qué? Porque van a generar en la unidad de tiempo muchas más burbujas de dimensiones menores, ¿sí? Permitiendo alcanzar puntos muy pequeños por unidades de superficie. Entonces, pues prácticamente esta me va a alcanzar hasta el rinconcito más pequeño donde tenga un tejido adiposo. Sin en cambio, la de baja frecuencia va a generar burbujas de cavitación que van a dar lugar a fuerza de corte o de impacto muy potentes, cuyos efectos son muy extremos. Su frecuencia de 40 Hz, que es la que ya habíamos mencionado, van a generar burbujas de cavitación más pequeñas, pero más efectivas, ¿sí? Que es la ideal. Y la alta, entre mayor cantidad de frecuencia, pues obviamente va a haber líquidos que también van a comenzar a nivel de la molécula con una gran pérdida de eficacia, porque van a necesitar mayor cantidad para implosionar ese tejido adiposo y pues no va a haber una ruptura tan eficaz como la de mediana frecuencia, ¿sí? Esto es algo que se debe de grabar, por favor, este lema: a mayor frecuencia, mayor cavitación, pero menor efecto de implosión. Entonces, lo que nosotros queremos lograr en el tratamiento de cavitación es aumentar el efecto de implosión, no disminuirlo. Y a menor frecuencia, menor número de burbujas, pero de tamaño más grande. Por lo tanto, mayor energía de implosión. Y recuerden que este tipo de energía, pues prácticamente toca hasta el mínimo rinconcito donde se encuentre el tejido adiposo. La frecuencia de 60 a 100 Hz, kilohertz, perdón, una frecuencia alta, sí, se van a formar mucho más burbujas, pero de tamaño menor y por lo tanto su energía de implosión será menor, o sea que es mucho menos efectiva. Es que si tenían en la mente que entre más le subo a mi aparato, mejor voy a quemar la grasa, pues no, chicos, ¿vale? Esto quiere decir que al aplicar frecuencias superiores aumentarán su número de burbujas, pero su efecto implosivo será mínimo por su escasa energía que se obtiene, ¿sí? Entonces, nuevamente, en este artículo científico nos vuelve a repetir de 30 a 40% o hasta de 25 o subiendo, es la ideal para destruir las membranas adipositarias sin dañar las otras estructuras, ¿vale? ¿Qué tipo voy a tener varios tipos de cavitación? Una es la estable, que es la que más se ha utilizado durante muchos años, ¿sí? Esta pues prácticamente es la más tradicional y sobre todo me va a generar una forma controlada de las microburbujas, ¿sí? Después de la implosión, ¿sí? Es decir, me va a trabajar también durante los tejidos grasos localizados. La cavitación doble, esta va a estar compuesta de dos ondas,
que me van a producir micro burbujas y sobre todo van a aumentar, también van a hacer un efecto térmico, ¿sale? Que también va a realizar o va a hacer que haya una destrucción selectiva de la grasa tratada a través del calor, ¿sí? Esto se puede estar combinando con masajes, sobre todo para aportar mayor cantidad de oxígeno y mejorar la irrigación sanguínea. Este tratamiento, a diferencia de otros, permite un efecto sonoforético y así penetra los principios activos. La doble cavitación está indicada para combatir acúmulos grasos en caso de zonas difíciles, ¿vale? ¿Por qué? Porque también puedo estar utilizando algún tipo de producto anticelulítico o celulítico para penetrarlo a través de mis ondas. Si recuerda, Aurea, en la clase de ultrasonido hicimos un proceso de ionoforesis, ¿sí? Donde también se hace prácticamente la penetración de producto a través del ultrasonido de las ondas. Lo mismo pasa con la cavitación. La cavitación doble, pues el efecto de doble onda hace un proceso de ionoforesis, ¿vale? La ultracavitación también es un tipo, este sistema incorpora ultrasonidos de baja frecuencia que logran romper el tejido graso sin dañar la microcirculación, ¿sale? Entonces, hay algunos que son más potentes, si utilizamos también energías más potentes, pues también va a haber daño a nivel circulatorio, que lo más ideal es de que no toquemos las otras estructuras, ¿sí? O sustancias que producen mi piel, como la elastina, como los vasos sanguíneos, que es parte de la fisiología, o como el colágeno, para que no tengamos efectos adversos y quizá si sea una celulitis difícil de tratar, ¿no? Que sea una compactada, la puedo hacer una celulitis flácida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo también estoy dañando, ¿quién? La elastina. Ya vamos a tener una cavitación cuadripolar, que esta va a estar generada pues prácticamente por una radiofrecuencia. Con esta también cuenta la escuela, la radiofrecuencia unipolar, multipolar y cuadripolar, que también me van a ayudar a reafirmar. Esta también se va a estar utilizando en el tratamiento de celulitis, especialmente una celulitis flácida, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero voy a quitar la grasa, y eso ténganlo de cajón. Primero quitamos grasa y luego reafirmo, ¿sí? Lo puedo hacer, eso sí, con mi cavitación cuadripolar, ¿sí? Sobre todo, pues también va a actuar a nivel de este tejido y me va a hacer un efecto de firmeza en esa zona, que vayamos disminuyendo lo que es la flacidez. Siempre, acabando el tratamiento de lo que son la cavitación, debemos de complementar nuestro tratamiento, ¿sí? Ya sea con masaje de drenaje linfático para terminar de drenar, ¿sí? También con lo que es la presoterapia, que es un aparato que trabaja a través de aire, en el cual tiene un sistema como de botitas que se van inflando desde la parte de los pies hasta la parte inguinal. En la parte del abdomen, pues va desde como una faja, en el cual va de acuerdo al recorrido del sistema linfático, así es como se va inflando este tipo de aparato, que es la presoterapia. La electroestimulación o terapia vibracional, que mejora la circulación, la tonicidad y ayuda a la rápida eliminación de grasa y líquidos de liberación en el sistema circulatorio. También podemos estar trabajando con lo que es la mesoterapia, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. Sin en cambio, siempre, como les indicaba, hay que complementar el tratamiento para que mi paciente tenga mejores efectos. ¿Le puedo hacer todo el tratamiento en una sola sesión? La respuesta es sí, siempre complementando, ¿sí? Siempre lo que haya cavitación, radiofrecuencia, siempre va acompañado de masaje de drenaje linfático, y de ahí en fuera, pues ya lo que quieran agregar. Aquí tenemos unas imágenes de cómo se hace la cavitación. Esta cavitación es con la que cuenta la escuela. Estas ya son un poquito más modernizadas del año 2020, ¿sí? Son las que prácticamente, de hecho, son más adaptadas al uso manual, si se dan cuenta, para que realmente también podamos cuidar la higiene de las manos, y sobre todo las ondas no nos toquen prácticamente nuestros
nuestras falanges, ¿sí? Porque no tenemos tejido adiposo que las llegue, bueno, es muy poco que llegue a protegerlas, entonces llega directo al hueso. Por eso es que la cosmetóloga o el tratante debe de protegerse con guantes cuando la coloque y estar evitando que no le toque directamente a las manos, ¿sí? Aquí si se dan cuenta, esta la está haciendo en forma circular, siempre se agarra, ¿sí? En forma, con los 5 manos, los 5 dedos, perdón, para hacer presión y hacer movimientos circulatorios, ¿ok? Siempre se va a estar trabajando lo que se hace, por ejemplo, si es una persona delgada como la de la imagen, siempre se trata de acumular el tejido tomándolo en pliegues, ¿sí? Para que las ondas pues, prácticamente entren al tejido adiposo y en dirección hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Aquí, por ejemplo, si yo tengo mi cabezal, no lo voy a hacer hacia la parte de lo que es este cuadrante, porque ahí tenemos aquí un órgano muy importante, ¿sí? Dentro de lo que es el vaso. Acá tenemos al hígado, entonces siempre se va a hacer como en dirección hacia abajo para que realmente toque el tejido adiposo. En el abdomen hubo alguna ocasión, me parece que acá en Toluca, donde una clienta demandó a una clínica porque después de la colocación de cavitación había sentido molestias, ¿sí? Entonces tuvo problemas a nivel orgánico y ella pues prácticamente decía que fue posterior a la aplicación al aparato. Sin en cambio, pues ya traía algún tipo de problema orgánico, por eso es que fue importante que hagan su historia clínica para que se eviten todo este tipo de rollos de problemas en pacientes que no son candidatos para la cavitación, ¿sí? Entonces, les van a llegar igual pacientes con tejido adiposo mínimo, porque todos por más delgados que estén, vamos a tener tejido adiposo, que es el epiplón, ¿no? Que comúnmente lo llamamos el mandil que tenemos todos, porque es una protección. Sin en cambio, hay personas que de alguna manera, pues ya también hay que tratar la parte psicológica y quieren que les ponga cavitación, no a todos, y es para este tipo de hombres, ¿sí? Si llegan a tener, por ejemplo, grasita solamente del ombligo hacia abajo, pues hay que estarlo colocando en estas zonas tan planas porque hacen ejercicio y la famosa cangurerita, pues no les disminuye, ahí sí podemos estar trabajando, pero no podemos subirnos en zonas donde el tejido adiposo es mínimo, ¿ok? Siempre hay que proteger al paciente. Obviamente, como les indiqué, cuando son corporales deben de darles todo su bikini, ¿sí? Para que no se pueda estar manchando su ropa. Todo tipo de aparatología vamos a estar utilizando el gel, ¿sí? El gel conductor, que puede ser, lo venden en color azul o transparente. También podemos estar utilizando otro tipo de geles cuando tenemos algún tipo de cavitación con doble onda para estar haciendo un efecto mayor, ¿vale? Vamos a proteger al paciente con toallas de la parte inferior y en la parte superior, ¿sí? Si en dado caso que se les llegan a acabar sus desechables, pues con mayor razón hay que estar protegiendo para no llenarles de gel su ropa interior. ¿Sí? Pero siempre estar tomando lo que son los pliegues y el tejido adiposo en personas con que estén en una complexión media delgada y cuando me voy de forma lateral, pues obviamente ya pido a mi paciente que se ponga de ladito y de igual manera tomo un pliegue como la imagen, pero en la parte de esta zona, ¿sí? En la parte de lo que es la cadera, para estar trabajando todo. De hecho, hay personas que tienen grasa en la parte posterior, pues también, sin llegar a la parte de las costillas, ¿ok? De ahí en fuera ya no podemos hacer, si la paciente tiene tejido adiposo en la espalda, como es una zona donde pues también están más cerca a lo que son los huesos, el pulmón, o a través de las zonas, porque a veces no es tanta el tejido adiposo como cuando lo hay en el abdomen. Entonces ahí de preferencia no. En piernas no hay ningún problema, lo podemos estar utilizando como está en la imagen, ¿sí? Igual de forma circular. Si, por ejemplo, mi paciente tiene mayor cantidad de grasa en las famosas chaparreras, tomo los pliegues y trabajo en forma circular. En la entrepierna también, sin ningún problema. Aquí sí lo pueden aplicar con un poquito más de seguridad.
Por lo regular, las zonas que más se llegan a trabajar en el abdomen son los laterales, ¿sí? Y arriba del ombligo, la famosa cangurerita, y a veces en la parte posterior, ¿sí? Pero no pasándonos la 12ª costilla hacia arriba. De la 12ª costilla, donde termina hacia la parte inferior sin tocar glúteos, pues para que también respetemos esa zona, si es que no quieren bajar el tejido adiposo de la parte glútea. Pues la mesoterapia es algo muy padre en el cual tiene resultado el paciente, de hecho tú lo ves desde que se la estás aplicando. El aparato que tiene la escuela es este, que también tiene radiofrecuencia unipolar, tripolar y multipolar, ¿ok? Que aparte de si su paciente llega a tener una PF con, se me olvidó el término, con flacidez, ¿sí? Posteriormente le podemos aplicar radiofrecuencia. La radiofrecuencia trabaja a través de calor, ¿sí? En el cual también lo que hace su efecto es reafirmar la piel. Sin en cambio, pues lo vamos a estar haciendo en práctica, los movimientos que estén practicando entre ustedes, donde pues eso prácticamente, válgame la redundancia, les va a dar los efectos positivos y sobre todo cada aparato sí trae diferentes tipos de programación. Algunos, este ya me parece que el nuevo, el 2021, ya tiene sus programas, dependiendo de lo que tú quieras, nada más le das ahí, ya no es necesario que estés calculando la frecuencia. Sí, sin en cambio, pues hay que saber que la frecuencia ideal es de 25 a 40 Hz, donde va a haber mayor cantidad de explosión del tejido adiposo y posterior una mayor explosión, entonces por ende pues vamos a tener más resultados. ¿Qué otro tratamiento puedo emplear dentro de lo que es el PG? Y pues la mesoterapia, infiltración. Esto ya es una técnica un poquito invasiva, sin en cambio es con muy buenos resultados, es subdérmica, sí es un tratamiento prácticamente invasivo, subdérmico, en el cual me va a estar depositando bajas cantidades de lo que son las sustancias a tratar, con laboratorios, claro, con ya aplicaciones científicas y sobre todo la mayoría va a estar a base de sustancias que produce nuestro cuerpo o de plantas, ¿sí? Como la quinaria, que la vamos a ver en las diapositivas ahí, ¿sí? La mesoterapia es una técnica de administración de medicamentos por vía intradérmica, como ya le habíamos comentado, en dosis bajas con el fin de obtener un efecto tanto farmacológico como mecánico útil para el tratamiento de diversas enfermedades, ¿sí? Esto pues prácticamente no solo se trabaja en la parte estética, a nivel de la acupuntura hay una clasificación que se llama farmacoacupuntura, que se trabaja como mesoterapia o la famosa terapia neural, ¿sí? En Occidente, también para diversas patologías, tanto deportivas como físicas y emocionales, en el cual pues también tienen compuestos farmacológicos, químicos, naturales, ¿sí? Obviamente pues ya idóneos para el tipo de infiltración intradérmica, ajá. Y en este caso pues vamos a hablar de lo que es la mesoterapia para PF o celulitis. Esta fue prácticamente en la década de los 50, donde el doctor Pistor pues fue quien la empezó a emplear, empezó a estudiar más sobre los efectos que tenía y de hecho y hasta la actualidad, es poco utilizada. Ya hay muchos médicos que lo utilizan como terapia neural con unos efectos muy positivos, ajá, y sobre todo pues esto sí lo deben estar aplicando los médicos o las posmiatras o cosmetólogas en vigilancia de un médico, ¿ok? Legalmente recuerden que no pueden hacer infiltraciones, sin en cambio, pues es parte de su formación donde pues deben de estar asistidas por un médico. En cuanto a los medicamentos intradérmica, se dice que estos van a tener una efectividad y por tanto hace que las dosis administradas sean menores a comparación de otro tipo de vías, ¿ok? La mayor efectividad de los medicamentos hace que la frecuencia con estos sean administrados y sea claramente la menor cantidad.
Esto pues prácticamente se va a estar infiltrando en la zona donde la requiera mi paciente, ¿sí? También puede haber otros tipos de infiltración que es intravenosa, intramuscular, y esto hace que los medicamentos sean más efectivos y produzcan menos efectos iatrogénicos, ¿sí? Es decir, menos efectos secundarios. Hay muchas teorías de por qué funciona la mesoterapia, ¿sí? Si nos vamos a la parte de la farmacología, ¿sí? La parte o el área de la farmacodinamia, ¿sí? Que es el área que se encarga de cómo se va a distribuir el medicamento dependiendo de la vía, ya sea oral, ya sea intradérmica, subdérmica, venosa, inhalatoria, ¿sí? A través de también prácticamente hablando de los parches, todo eso tiene un efecto a nivel orgánico. Nada más lo que cambia son las vías, ¿sí? Si nos vamos nuevamente, como les comento, a la farmacodinamia, me dice que todas las sustancias, ¿sí? Que se penetran a través de lo que es en la piel ciertos milímetros, me va a dar una reacción de absorción a través de donde del sistema circulatorio. Por eso es que hay una estimulación de la circulación en general. ¿Y dónde va la sangre? Pues al corazón, ¿sí? Del hígado, de ahí me dice que se va del hígado, de ahí la absorción y el proceso que hace, en conexión con el riñón para que sea una filtración y un desecho, igual que a nivel circulatorio, ¿no? Entonces recuerden que si es a nivel circulatorio, pues también hay contacto con el corazón, manda señales, se distribuye, es el proceso de absorción y desecho. Ya sin en cambio, si es vía oral, que también se puede tratar vía oral con L-carnitina, ¿sí? Que también es un quemador de grasa y se activa haciendo actividad física, la vía de absorción es diferente, ¿sí? Primero es oral, esófago, estómago, el intestino delgado, que es donde se absorbe, a través de los plexos. En los plexos hay comunicación de prácticamente pues, la sangre, de ahí se distribuye al hígado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es que funciona la parte de la sustancia de la mesoterapia intradérmica. La otra, prácticamente la mesodérmica, me dice que actúa sobre el tejido conectivo, que con una capa cubre todo el organismo y donde se encuentran unidades de microcirculación, neurovegetativas y componentes de la o del sistema inmunológico. La estimuloterapia es una teoría que también está en cuanto a la acupuntura. Pincho, ¿sí? Y se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso central, perdón, ¿sí? Que dentro de esto, pues ya sabemos que el central es el que se ubica prácticamente en el cerebro, donde puede llegar la señal a la médula gris, al asta anterior, al asta posterior, y así mandar la señal de respuesta a la zona donde hubo el pinchazo, que en este caso sería en la grasa localizada. Vamos a tener una teoría energética donde dice que es un acto mesoterápico, que es un masaje energético, ¿sí? Esa no es tan convincente. La más viable es basándonos en la farmacodinamia, hablando de farmacología, ¿sí? Y hay otra que es la puntual y la sistematizada, donde dice que todas las patologías tienen una representación en la parte de la piel, de epidermis, dermis, hipodermis, etcétera, ¿sí? Por zona palpable, dolorosa. Los medicamentos por acción del multiinyector retardan su absorción y se difunden a los tres tejidos más profundos, como ya los comentamos. Llegan al lugar de acción en alta concentración sin que ocurra una dilución de los mismos, cosa que no ocurre cuando son administrados por otras vías. Farmacodinamia, lo mismo, ¿sí? Para las personas que no conocen el área de la farmacodinamia, pues prácticamente esta es la que se encarga de ver el efecto que realiza cada tipo, como contabas un rato, de medicamento, fitomedicamento o el suplemento alimenticio, todo lo que ustedes quieran en cuanto tenga una fórmula química o orgánica, ¿sí? Es el tipo, cómo se va a absorber, cómo va a llegar al organismo, por dónde va a ir, si va a ser rápido, si va a ser lento. Ahí habla de diana 0, diana 1, que es prácticamente, pues son los órdenes donde va a ir siguiendo prácticamente la absorción de este tipo
de fármaco. Entonces, prácticamente es como la más científica. ¿Qué tratamiento vamos a estar utilizando en la mesoterapia? ¿Sí? En artículos científicos se utilizaron lo que son las lipolíticas, como la parte del silanol, la aminofilina, la teofilina, la L-carnitina con cafeína o el TIA, ¿sí? Dentro de estos, pues también en la celulitis, pues hay que recordar que hay una infiltración de líquidos. Por lo tanto, pues también, ¿qué hay que hacer? Cuando estamos hablando de ya una celulitis edematosa, ¿sí? Que tiene también líquido retenido, pues vamos a estar utilizando ampolletas o sustancias diuréticas, como ¿quién? Como la Cinaria Scolymus. ¿Quién es la Cinaria Scolymus? Pues la famosa alcachofa. Nada más que este es su nombre científico. Por aquí me parece, ay, no la traje, pero les iba a mostrar, ¿sí? La mesoterapia que se llega a utilizar para este tipo de procesos. Creo que las olvidé en el auto. Ahorita les mando una fotito. Sin en cambio, la mesoterapia pues ya viene en viales de 5 mililitros, en ampolletas de 5 mililitros, compuestas, claro, son de laboratorios científicamente comprobados. Mesoestética es uno de ellos. Es una marca española donde maneja pues no solo la parte para ampolletas celulíticas, sino para retención de líquidos, en la parte estética, ¿sí? Peeling, ácido hialurónicos, entre otros, ¿sí? También hay algunos otros laboratorios que también son muy buenos, pero a lo que quiero comentarles, la L-carnitina, cuando tengamos una celulitis compactada, que va a ser dura, es muy buena, es bastante buena, además es una sustancia que también el cuerpo produce L-carnitina, ¿sí? Entonces metemos más L-carnitina para que se active todo este proceso de implosión y de prácticamente activación en lo que es la mitocondria, que si recuerdan también es la zona de la célula que se va a encargar de qué, de los lípidos, ¿sí? Entonces se activa y por eso es de que funciona. Si es ya una celulitis edematosa, pues vamos a combinarla con lo que es la Cinaria Scolymus, es decir, no se combinan las meso, bueno, lo que es la L-carnitina y la parte de la alcachofa sí, mientras sean del mismo laboratorio. Siempre procuren que sean del mismo laboratorio para que su peso molecular pues sea equitativo, ¿ok? Y tengamos buenos efectos. Dentro de lo que es la Cinara, ¿sí? Pues va a tener efectos positivos, como ya se los voy a mencionar, científicamente comprobados. ¿Qué efectos secundarios puedo tener al aplicar una mesoterapia? Pues principalmente, como sabemos, todo personal de salud que utilice agujas, jeringas, pues va a generar quizá ruptura de unos microvasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, por ende, me va a dar como resultado un hematoma, el famoso moretón, una infección local. Acuérdense que va a infiltrar, va a haber un orificio. Ustedes no hacen una asepsia adecuada, que va a ser los microorganismos que están en la piel, pues pueden aprovechar el orificio, ¿sí? Para ahí imaginarse y prácticamente reproducirse, ¿sí? Entonces, por eso es que puede haber una infección local cuando no se tienen las medidas sanitarias necesarias. Va a haber alérgicas a medicamentos clínicos que está tomando mi paciente, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué procedimiento vamos a realizar? Primero, pues vamos a hacer nuestro lavado de manos, que va a ser antes y después de la aplicación. El que yo tenga guantes no quiere decir que esté cero y que no me haya lavado las manos. No vaya a haber una contaminación como tal o me proteja totalmente. Vamos a utilizar ropa adecuada y protectora, tanto para mi protección como para la del paciente, ¿ok? Guantes de nitrilo o esterilizados, ahí no importan que no sean esterilizados, ¿sí? Pero sí es muy importante el lavado previo de manos, ya que esto pues le va a servir para protección tanto para ustedes como de su paciente. Manejo cuidadoso y higiene en el material. Tener el carrito, si es por lo regular, nunca hagan
que todos sus materiales lo apliquen al lado del paciente en la camilla, ¿sí? Porque recuerden que si está limpia, por ejemplo, la zona donde está él acostado, pues qué padre, pero aún así no quita de que no vaya a tener algún tipo de contaminación, ya que también el paciente tiene contacto, ¿no? Entonces recuerden que la piel tiene microorganismos, bacterias también, ¿ok? Entonces hay que limpiar, siempre coloquen sus utensilios, materiales, jeringas, sobre todo lo que van a ocupar en su carrito. Utilicen toallitas para protección, que esté limpio, porque a veces la jeringa la dejan en esa zona, a veces tiene contacto, entonces todo limpio y nunca dejen nada en la camilla, que ya estoy preparando la jeringa y ya dejé el vial ahí y es que no se mueva porque lo va a tirar. No, eso no se hace, entonces siempre tener ese orden. El material desechable debe ser esterilizado, ¿sí? Previamente, si voy a llegar a utilizar, no sé, por ejemplo, alcohol, ¿no? Que por lo regular siempre lo tomamos con la mano, siempre esterilizado para que no vaya a haber una contaminación, entre otros, ¿sale? Buena ventilación, eso es para que prácticamente se ha demostrado que en lugares que no están ventilados, pues los gérmenes volátiles, ¿sí? Tienen mayor tipo de reproducción. Entonces acuérdense que no solo puede ser en la ropa, en la camilla, sino también en un área contaminada. Y más ahorita que estamos hablando de COVID, un cuarto o una cabina, un consultorio sin ventilación, pues es un factor o más predisponente a mayor cantidad de microorganismos. La cinara, sí, que es la alcachofa, ¿qué es lo que va a tener? Pues prácticamente va a tener ácidos fenólicos, cinarina, flavonoides, inulina, sales de potasio y magnesio. Ajá, aquí por ahí repetidos y la cinaropicrina, ¿sale? Esto es prácticamente, ¿qué efecto van a tener? La capacidad de disminuir también colesterol. La alcachofa también es un hepatobobo, es decir, estimula el hígado y por ende pues va a estimular lo que es también la parte de la bilis, ¿sí? Tiene un efecto hepatoprotector y colerético, colagogo, ¿sí? También va a tener un efecto sobre la vesícula biliar. Estos beneficios, ¿en qué tiempo los voy a ver? Después de la administración, que también puede ser oral, ¿sí? Se va a hacer posterior a las 12 horas. La actividad biliar, de hecho, se demostró que aumenta un 60%, y es más alta. Entonces, recuerden que también la bilis tiene una función en cuanto a la degradación de grasas. Por eso las personas que ya no tienen vesícula biliar se tienden a inflamar al ingerir o a la ingesta de grasas, ¿ok? Por lo mismo de que no es que ya no esté habiendo bilis, o sea, sí hay una producción porque el hígado es quien la produce, la vesícula es quien la genera, pero ya no hay ese almacenamiento suficiente como para la destrucción de las mismas. Por eso dicen, es que desde que me quitaron la vesícula subí de peso. Esto por la conexión que hay entre el conducto de Ori, que es de la vesícula biliar, al intestino, ¿sí? Por ahí pasa la bilis para que haga un efecto de rompimiento de grasas, ¿sí? También se ha demostrado que bajan los niveles de triglicéridos y colesterol y sobre todo en hígado graso, ¿no? La cinarina, al garantizar el buen funcionamiento del hígado, facilita la desintoxicación, va a contrarrestar la acidosis tisular, haciendo que se normalicen los intercambios nutricionales de las células grasas y reduciendo la tasa de colesterol, ¿sale? Entonces, eso es muy buena si la quieren por lo oral, pues también. Y si su paciente tiene pues prácticamente sobrepeso y hígado graso, podemos mandarla vía oral, cápsulas, 2 cápsulas cada 12 horas. También se ha demostrado que favorece la síntesis de coenzimas implicados en procesos anabólicos, reductores en el tejido adiposo y en el hígado, que se emplean básicamente en la síntesis de ácidos grasos. Esta sustancia de ausencia de toxicidad, ¿sí? Y de efectos secundarios, así como tolerancia a este principio activo. Es decir, no me va a generar algunos cambios secundarios, efectos secundarios, quizás sean muy mínimos, solo si mi paciente tiene alergia a la sensibilidad, a la fórmula. Para eso recuerden que hay pruebas, ¿sí?
para evitar que mi paciente tenga algún problema mayor, que no sepa que es alérgico a la sustancia. Entonces, por eso hacemos la prueba. Se pone en el antebrazo, pico, pongo la sustancia, unos 5 mililitros, ¿sí? O menos, puede ser hasta 1 mililitro. Entonces, pues prácticamente esto sí voy a hacer nada más el efecto de la ampulita. Si durante 5 minutos yo les dejaría ese tiempo estimado, mi paciente empieza a tener comezón, aumenta la temperatura local, se enrojece, le irrita, pues no es candidato que yo infiltre lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Pero que sea lipolítico y de laboratorios reconocidos, por favor, ¿sí? Para que realmente estén infiltrando la sustancia que les estén vendiendo. Y pues hablando de esa planta, pues su toxicidad va a ser muy baja, entonces es muy segura y no solo va a tener efectos, ¿sí?, locales, sino también puede activar, recuerden que por la farmacodinamia también va directo al hígado y es un hepatoprotector y va a segregar mayor cantidad de bilis. La L-carnitina es para adiposidades más localizadas y compactadas, como habíamos comentado. Es muy buena. La diferencia es que se va a activar, su mayor actividad se va a lograr haciendo ejercicio, es decir, infiltro a mi paciente y lo mando que se vaya a correr para que los efectos sean mayores. Y créanme, en hombres, bueno, hablando también, estas también se pueden aplicar no solo en celulitis, sino también en lonjitas, ¿sí? Les va muy bien, les va mucho más, ven mucho más efectos más rápido que una mujer, ¿sí? Cuando se les pone en mesoterapia. ¿Cómo la vamos a poner, chicas? ¿Sí? ¿Qué vamos a estar utilizando para ello? Vamos a estar utilizando, pues prácticamente, vamos a estar utilizando jeringa de 10 mililitros. Vienen los materiales más adelante, ahorita vemos la diapositiva. Vamos a estar utilizando una aguja de 27 por 0.3 G, ¿ok? Vamos a estar utilizando solución salina de 0.9%. Vamos a estar utilizando procaína al 2% o lidocaína y sobre todo mi sustancia que voy a infiltrar. En este caso, por ejemplo, si llegamos a tener una celulitis compactada, ¿sí? Aquí se nota, aquí ya posiblemente haya una celulitis con flacidez, ¿sí? Por los pliegues que se le llegan a formar en esta zona. Por ejemplo, la L-carnitina va infiltrada localmente. Pongo mi piquete, ¿sí? ¿Y cuánto me va a abarcar la mesoterapia alrededor? Aproximadamente me va a estar abarcando de 5 a 7 centímetros por zona, ¿sí? Entonces, esa es la distancia que yo voy a medir para poner el siguiente. Recuerden que es localizado, es decir, donde hay, pongo, ¿sí? Tener en cuenta en las piernas, pues es más seguro, el diámetro de la aguja es muy pequeño, solamente llegamos hasta esa zona, no podemos pinchar alguna vena arteria importante, no sucede con esto. Sí puede suceder con la hidrolipoclasia, que es un tratamiento más invasivo, el tipo de aguja ya es más gruesa y más larga, ¿sí? Las sustancias son mayores. Entonces, esta mesoterapia que les voy a enseñar es tipo hidrolipoclasia, ¿sí? Es decir, ¿por qué la solución salina, Miss? Porque a mayor cantidad de agua, mayor cantidad de permeación en mi membrana de lo que es mi adipocito, ¿sí? Para que sea más fácil de desechar, ¿ok? Entonces, aplico un piquete, 10 centímetros a la periferia y así me sigo hasta donde esté localizado. En la parte de las pompis también lo podemos utilizar. ¿Qué desventaja va a haber? Que se van a disminuir sus glúteos, porque es grasa, al final de cuentas, ¿vale? Ahí quizá podemos trabajar con cavitación, pero también va a haber disminución, ¿sí? En esta parte podemos estar aplicando sin problema, siempre va en forma perpendicular 90 grados, sin problema, chicas, por la cantidad o el tamaño de la aguja. Ajá. Aquí me parece que están los materiales, ¿sí? Ok, a ver. Dentro de estos también ya hablamos de lo que es cavitación, ya vimos, mencionamos la radiofrecuencia, ¿sí? Lo que es la mesoterapia y también podemos estar penetrando productos a través del masaje, ¿sí? Vamos a hacer un masaje para tejido adiposo.
vamos a estar utilizando lo que es algún gel de algas marinas, ¿sí? O uno de toronja, que en estos geles lo que se utiliza prácticamente, pues van a ser la cáscara interna de la toronja, que es como el pellejito blanco, ahí es donde se tienen las sustancias activas para trabajar la celulitis. O bien pueden conseguir un gel que venga combinado con las tres cosas, ¿sí? Para estar trabajando en las zonas donde haya celulitis, ¿sí? Y sobre todo vamos a estar trabajando también en cuanto al recorrido del tejido del sistema linfático y la utilización de la presoterapia. Eso es muy importante. También esta me va a ayudar a que el líquido retenido en la zona pues se vaya depositando en los ganglios, ¿sí? A través de la linfa y disminuya también, ¿sí? Entonces podemos hacer masajes, ¿sí? Posterior a la infiltración, sí. ¿Qué es lo más recomendable? Cuando yo voy a aplicar mesoterapia y cavitación, lo primero que voy a aplicar es la mesoterapia y posterior a la cavitación. ¿Para qué? Para que es como si manejáramos una cavitación de doble onda, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es que se absorbe y penetre más lo que ya infiltré intradérmicamente, ¿sale? Y ya después podemos ponerle la presoterapia, hablando en las piernas o en el abdomen, o hacerle un masaje de drenaje linfático, que cómo lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, dentro de esto, pues prácticamente pues es el tratamiento, ¿ah? Para este tipo de pieles, ¿sí? También le vamos a recomendar lo que son cremas ricas en vitamina A, retinol, ¿sí? Para que esté hidratando esa piel y esté prácticamente nutriendo y estimulando, ¿sale? Recuerden que en este tipo de piel, cuando ya es un grado 3, hay un hundimiento, entonces llega hasta la parte de la dermis, ese hundimiento, entonces hay que estar regenerando. También cremas ricas en elastina, ¿sí? Si hay flacidez y claro, todo se pone a través de un masaje de forma de abajo hacia arriba para estar tonificando. Esto ya lo vamos a estar viendo en la práctica. Dentro de los artículos científicos para tratar celulitis, siempre se deben de complementar, sí, es un tratamiento en 6 meses de tratamientos estéticos en mujeres, donde prácticamente se excluyeron mujeres que tuvieron tipo de infecciones, coagulopatías, varices, flebitis, tromboflebitis, afecciones cardíacas, hepáticas, renales, tiroideas, enfermedades crónicas, ingesta de anticonceptivos, fumadoras, embarazadas y lactando, ¿sí? Claro, porque son factores que van a hacer que no tenga una buena eficacia ni mesoterapia y sobre todo que puedan tener algún tipo de complicación durante el tratamiento. ¿Qué se demostró en este artículo científico? Que hay una eficacia muy alta cuando se llega a utilizar lo que es la cavitación, ¿sí? La radiofrecuencia y la mesoterapia, ¿sí? A todas las pacientes se les realizó el esquema de tratamiento combinado con mesoterapia, radiofrecuencia y láser. Aquí lo podemos complementar con la cavitación. Esto se dio durante 2 meses consecutivos, ¿sale? Entonces prácticamente tuvieron un alto porcentaje de resultados. Este es otro tipo de opción que podemos estar poniendo en este tipo de pacientes. ¿Qué tipo de láser? Es un láser lipolítico que no tiene mucho que salió de la venta, sí, porque lo que más utilizaba es la cavitación. Y este también tiene prácticamente su función. ¿Y por qué? Porque trabaja a través de lo que es la parte del hipodermis, ¿sí? Es como el láser que se utiliza para vello, para depilación, que solo te llega al folículo, ajá, al folículo, por eso lo debilita, por eso es que funciona, pero este láser llega hasta la hipodermis, haciendo lo mismo, una destrucción de lo que es el tejido adiposo, ¿sale? Entonces, siempre hay que combinar las técnicas, nunca se encajen con una para tener mayores efectos y todo va dependiendo a lo que mi paciente tiene. Comer Puebla maneja ampolletas de mesoterapia, sí, que es firming, es muy buenísima, esa la pueden infiltrar en sus pacientes, pero a ver, primero, el problema principal es la grasa, sí, la celulitis es acúmulo de tejido graso, donde quizá el adipocito ya sufrió un tipo de cambio estructural, sí, por eso es de que
se hunde la piel, por eso es de que se ve piel de naranja, se ve con abultamiento, ya hay líquido. Entonces, primero lo que voy a hacer es bajar el tejido adiposo y luego ya reafirmo. Eso siempre tengan en cuenta, ¿sale? Muy importante ir complementando los tratamientos de acuerdo a cómo lo requiera. ¿Ok? Si hay preguntas en cuanto a lo de tratamiento de celulitis, me lo hacen saber. Me voy a pasar al siguiente tema. Voy a tomar un poquito de agua porque cuando hablo mucho se me reseca la... Ok, vamos a pasar a lo que es masaje de drenaje linfático. Recordando un poco la anatomía y la fisiología del mismo, sabemos que la parte de la linfa, el sistema linfático está en todo el cuerpo, ¿sí? Hay en zonas donde está un poquito más predominante, hay unas zonas con mayor cantidad de ganglios, ¿sí? También vamos a tener que hay órganos que van a estar ayudándome a la función y a la estimulación de la linfa. ¿Qué función tiene la linfa? Si recordamos, nos ayuda a quitar los radicales libres, las toxinas, ¿sí? Nos hace un tipo de purificación. También dentro de pues está compuesto de lo que son defensas, ¿sí? Leucocitos, obviamente por eso es de que también me ayuda a elevar el sistema inmune. Dentro de estas imágenes, pues logramos ver que tenemos los vasos linfáticos, que son como los vasos sanguíneos, pero en vez de transportar sangre, transportan linfa, y estas bolitas son los nódulos o ganglios linfáticos, ¿sí? Los ganglios linfáticos es donde son las bombas donde vamos a estar prácticamente depositando, y estos los van a estar mandando, hacen el sistema de bombeo para estarlos mandando a la red siguiente que les corresponde. Aquí tengo otra imagen, ¿sí? Donde sabemos que dentro de estos participan grandes estructuras en la producción del mismo. Hay artículos científicos donde decían, ¿no? O anteriormente decían que el apéndice no tenía ninguna función. Actualmente sí, se ha descubierto que también tiene un efecto sobre la linfa, sí, es un productor de linfa también. El vaso, el timo, sobre todo en la médula ósea y las amígdalas, ¿no? Es donde hay una producción como tal. Dentro de eso pues vamos a tener varias redes, dependiendo de las zonas, el nombre que van a recibir, ¿sí? La parte de los subclavios, el tronco, yugular, las cervicales, conducto torácico, la cisterna del quilo, ¿no? Que va a ser donde también vamos a hacer el drenaje linfático hacia el abdomen, por eso es que hacemos bombeos en esa zona. La cisterna del quilo, troncante lumbar, también se va a ramificar hacia la parte inferior, hacia las piernas, y la parte inguinal. Entonces, dependiendo de dónde esté mi linfa, es el nombre que va a recibir. En esta imagen, pues se ve en un corte transversal, ¿sí? Lo que es la composición de cada uno, ¿sí? Sobre todo, pues estamos hablando de lo que es el ganglio. Pues el recorrido de la linfa siempre va desde la parte distal a proximal, ¿sí? Mis intestinos también son inervados, bueno, llegan a tener una conexión con lo que es la parte de la linfa, mis piernas, la parte superior también, ¿sí? Que en la parte de la clavícula, en la parte inferior o por debajo, también tenemos grandes ganglios linfáticos donde depositamos toda la linfa. Indicaciones. ¿En qué momento voy a estar utilizando este tipo de masaje? Ustedes ya vieron el facial, el tipo de técnicas. Son las mismas técnicas que vamos a estar utilizando. Sin en cambio, pues prácticamente va a ser un poquito más de bombeo y la dirección va a ser diferente. Va a ser indicado tanto problemas como estéticos como también patológicos en edemas linfostáticos de origen traumático, es decir, por algún golpe o algún traumatismo llega a acumularse, ¿no? Líquido en esa zona, en un hematoma que también hay acúmulo de líquido, distensiones,
tratamiento post-luxaciones articulares también, rupturas de fibras, tratamiento post-fracturas, edemas linfostáticos locales por intervenciones quirúrgicas y sobre todo en tratamientos postquirúrgicos como estéticos, ¿sale? Trastornos vasculares periféricos, ajá, linfedema o edema, que prácticamente el linfedema pues se les hace sus piecitos, ¿no? Como del elefantito, comúnmente conocidos. Edema venoso postural, ¿sí? Es decir, tengo un viaje muy largo, llego a prácticamente a mi punto de llegada y pues, inflamación y retención de líquidos, ¿sí? Entonces, también en este tipo de procesos que son por lo regular uno de los menos que te da alguna complicación y puedes trabajar muy bien los pacientes. Varices venosas, grado 1, insuficiencia venosa, hasta grado 2, ya cuando hay tromboflebitis no se puede hacer tanta presión por lo mismo que podemos desprender un trombo. Edema premenstrual, edema venoso del embarazo que tiene también cómo realizar. Estrés, insomnio, apnea, ¿sí? Porque va a ayudar a activar el sistema de defensas. Acuérdense que el acné también es por una bacteria. Cefalgia, seguimiento, dolores menstruales, úlceras vasculares y por presión. En las úlceras vasculares y por presión siempre va a haber edema en la parte de la periferia. Claro, esto vamos a estar evitando, vamos a esquivar, por llamarlo así, lo que es la parte de la úlcera o la herida que está expuesta, ¿sí? Y llevar mi linfa a las zonas donde prácticamente hay ganglios importantes. ¿Qué contraindicaciones voy a tener? Voy a tener relativas y absolutas. ¿En dónde no puedo estar haciendo mi masaje? Pues en personas que tengan cáncer, infecciones agudas, heridas abiertas, ¿sí? En cuanto a las úlceras y cicatrices, pues las vamos a estar esquivando. Trombosis, ¿sí? Tromboflebitis, como ya les había comentado, porque podemos desprender un trombo. Descompensación cardíaca, por lo mismo de que se puede acelerar la frecuencia cardíaca. Varices tortuosas o con relieve, y casi son las tromboflebitis, lo mismo. Lo que son las contraindicaciones relativas, pues son inflamaciones crónicas, hipotensión arterial, insuficiencia renal crónica, ¿sí? La hipotensión arterial, ¿por qué? Porque podemos bajarle más la presión al paciente, le puede dar un shock, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, por los capilares que también ya están deficientes. De hecho, la parte de que yo haga presión y esté haciendo movimientos, porque se trabaja todo el cuerpo, todo el cuerpo. Acuérdense que el corazón es uno también de los importantes dentro del funcionamiento, que tiene conexión con lo que es el sistema linfático, ¿vale? Esa es la razón. Cuando hay insuficiencia renal aguda se puede trabajar muy bien el paciente, le drenas los líquidos súper bonito, obviamente en complementación con su tratamiento de su médico. ¿Qué procedimiento vamos a hacer? Primero, pues vamos a dar las manos a la superficie del cuerpo, ¿sí? Empiezo a tocar, empiezo a hacer un fleurage, voy a empujar la piel. Van a ver un video donde van a ver a grandes rasgos o de una manera más real cómo se va a hacer el masaje para posterior ya practicarlo en clase, lo vean, todas las dudas, medir su fuerza, sobre todo ver la técnica, porque este sí tiene su chiste. Si ustedes no hacen un buen bombeo, solo van a dar un masaje superficial, no van a trabajar la linfa, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar desbloqueando, drenando, ¿sí? Todos mis ganglios, todos los ganglios importantes o grandes, ¿sí? Los llevo subclavios, ¿sí? La parte de los axilares, presiono, me voy a la parte inguinal, la parte del codo, ¿no? Deposito atrás de las piernas, en el hueco popliteo, o sea, en las zonas de donde hay prácticamente articulaciones es donde hay mayor cantidad de ganglios, ¿sí? Entonces, lo que hago a través del bombeo en esas zonas, ¿sí? Empiezo a hacer como a meter y a bombear el líquido o la linfa que se quedó en esa zona para que esta tenga su circulación, ¿sale? Para poder yo mover posteriormente la demás que está en las demás zonas del cuerpo, como para hacer un vaciado de ese ganglio y poder llenarlo con la que voy a mover, ¿vale?
Vamos a empujar, vamos a hacer empujes largos y lentos en dirección, ¿sí? Es decir, desagües, bombeo, linfático, sí, muy pausado o hacerlo monótono y armónico, ¿sí? Vamos a hacer presiones más débiles con masaje, ¿sí? De proximal a distal, drenaje previo a la zona del cuello. Es decir, siempre voy a ir desde la punta de los dedos del pie, desde la punta de los dedos de la mano, de la cabeza hacia la parte central, ¿sale? Y también espalda. Fase de presión y sigue la relajación. Yo ya presioné, ¿sí? Ya presioné, ya bombeé la linfa acumulada, porque voy a mover más para que se sigan llenando. Entonces ahora voy con el fleurage. Hago fleurage en mi paciente, ¿sí? Para empezar a mover, a calentar, ahora sí, motores, calentar el cuerpo, calentar su tejido. Y posterior voy a hacer círculos, voy a tocar la piel, son movimientos de preparación, ¿sale? Entonces voy a empezar a tocar, a frotar, presionar progresivamente la piel, realizando círculos, aflojar el punto, aflojar y el punto de partida, ¿sí? Es decir, voy haciendo círculos, presiono, subo, hago círculos, presiono y subo, y así voy haciendo una arrastre. ¿En qué zonas? Cara, cuello, tórax, axilas, ingles y zona lumbar. Vamos a hacer la técnica de bombeo. Como la mano perpendicular a la zona a tratar, ¿sí? Aquí no lo puedo realizar. Y vamos a aflojar y presión, ¿sí? Prácticamente es bombeo, ¿sí? ¿En qué zonas? En las zonas curvas del cuerpo y en extremidades, ¿sí? Como lo que son la ingle, el hueco popliteo, la parte del antebrazo. Y vamos a tener también técnicas combinadas, que es bombeo con la mano posterior, ¿sí? Podemos estar haciendo esto, ¿sí? Con esta parte, circulación fijo con la mano de adelante. Puedo estar presionando, llevo, bombeo. Llevo, hago esto, ¿sí? Pero con la, imaginen que tengo otra mano arriba, este es mi cuerpo, y voy presionando, deslizando, bombeo, ¿sí? Con ambas, hago esto, ¿sí? Movimientos dador, tocar con la palma, ¿sí? Es decir, presionar moviendo la piel y girando la palma, desplazando lateral los dedos. Ya hice la parte de circulación y bombeo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Esta es mi pierna, ¿sí? Esta es mi pierna y la llevo. Dice, la parte de desplazamiento lateral de los dedos. Voy y voy, también puedo trabajarlo de manera circular, pero subiendo, subiendo, voy, subo y presiono, ¿sí? Vamos a hacer una palma con posición inicial, también lo puedo hacer así, deslizo, ¿sí? Y eso por lo regular lo vamos a utilizar en donde, en las manos y en las piernas. Vamos a hacer giros rotatorios, tocar con las yemas de los dedos estirados y pulgar abierto. Entonces vamos haciendo prácticamente eso. También vamos empujando, levantar las manos, los dedos, zona de glúteos y abdomen, porque prácticamente vamos a tocar el paciente todo el cuerpo. Entonces, un masaje de drenaje linfático es en todo el cuerpo, ¿sale? Aquí viene un video, espero lo puedan ver, déjenme ver si, por favor, para que se den una idea de todo lo que les estoy explicando, para que cuando vengan a la práctica, veamos. Okay. Ahí tenemos, al paciente, ¿sí? Está haciendo sus bombeos en la parte de los ganglios para vaciarlos. Son movimientos sutiles.
Están haciendo técnica de bombeo en la parte de los subclaros, ¿sí? Que ahí prácticamente lo que están haciendo, pues solamente es bombear, ¿sí? Para después empezar a hacer las demás técnicas. Ellas, por ejemplo, en este caso, pues está empezando desde la parte del cuello. ¿Sí? El bombeo, una de las técnicas también es así, una mano sobre la otra, abriendo los dedos, ¿sí? Presionando. ¿Ok? Se presiona. Vamos a activar el sonido porque no se escucha. Ahí está haciendo ya bombeo en la parte del abdomen, donde se encuentra el timo, ¿sí? La parte del corazón también. La cisterna del kilo, sobre todo. La cisterna del kilo. Los bombeos. Ahí ya se está utilizando otra técnica de bombeo. Muy suave, sutil, ¿sí? Llevamos hacia arriba, presiona, ¿ok? Después pues ya está haciendo un explorar, ¿sí? Para empezar a calentar la zona y empezar a mover la linfa. Y sobre todo, se dan cuenta, se enfoca mucho al hacer bombeos en la cisterna activa, ¿ok? En la parte abdominal, siempre de cúbito supino subpaciente, ¿vale? Ahí se va la parte inguinal, hace un masaje de acuerdo al recorrido peristáltico y toca inglés, donde también hace un poco de bombeo. Ahí se vaya prácticamente más abajo, entre pierna, parte inguinal, ya está estimulando otro tipo de ganglios. Okay. ¿Sí? Ahí también, de acuerdo a la zona, ustedes también se van a ir acomodando qué tipo de técnica utilizan, si una palma sobre la otra o bien ambas, ¿sí? Estar estimulando. Todo es de acuerdo también a la técnica que vayan utilizando y sobre todo las zonas, ¿vale? Ahí solo es para bombeo porque por lo regular siempre se debe de empezar desde la punta de los dedos del pie, acuérdense, desde el distal a proximal, ¿sale? Ahí quizá nada más está haciendo el vaciado de lo que es la parte de la linfa o de los ganglios que están llenos de linfa para poder empezar a mover. Ahí está haciendo bombeo en la parte del hueco popliteo, sí, que es una zona donde también tenemos mayor concentración de ganglios, y de ahí sube, ¿no? Digamos, desde la parte media hacia el hueco popliteo, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que solo hagamos bombeos al inicio de todas las áreas, de prácticamente donde están las articulaciones, ahí es donde se van a encontrar mayor cantidad de ganglios para estar bombeando y ya después hacer prácticamente los movimientos en todo el cuerpo, ¿sí? Ahí está usando la técnica, ¿sí? De ambos dedos abiertos y voy resbalando y subiendo.
Todo debe de ser con presión, chicas. Si ustedes solo deslizan su paciente, lo acarician, no van a mover nada de linfa y olvídense que realmente hagan un masaje de drenaje linfático. Ahí ya vemos también maniobra con la separación de los dedos, llevo hasta la ingle y también debe de ser prácticamente bombeo. Este es un video para que se den una idea de cómo va a ir haciendo el masaje. Realmente le faltaron muchas otras técnicas, solo prácticamente fue bombeo local, ¿sí? Le faltó que hiciera bombeo de forma lateral, mi paciente se va a lateralizar y llevo desde la parte de lo que es la cintura a ingle, y porque ya también estoy trabajando la espalda, ¿sale? Ahí, o lo puede hacer de cúbito supino y luego de cúbito prono, volteo a mi paciente boca abajo, llevo toda la linfa, ¿sí? Y prácticamente todos los movimientos en la linfa van a ser hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿sí? Entonces puedo estar abarcando todo, pero cuando se trabaja espalda siempre hay que lateralizar, porque ya trabajaste piernas, pero no has trabajado glúteos, entonces eso es lo que vamos a ver en práctica. Yo deseo ya verlas la próxima clase para una práctica. Volvemos a ver más teoría con lo que es las clases grabadas. Volvemos a programar otro día para práctica, porque ya en la siguiente van a venir a hacer práctica de lo que es la exfoliación, ¿sí? Van a hacer materiales de exfoliación corporal, nutrición, chocolaterapia, penetración del producto, masaje con el mismo y vamos a estar viendo aparatología para celulitis y las prácticas que están pendientes. Es que sí, ya saben qué materiales traer, espero y pueda verlas la siguiente clase. Ustedes me indican que sería lo más ideal para que no se nos junte la práctica. Recuerden que no es lo mismo estar haciendo práctica online, ¿sí? Si ustedes gustan, se puede hacer así, por videos, pero lo más importante es que sea presencial. Si tomamos las medidas necesarias, pues no hay por qué preocuparse. Además, es un grupo muy, muy pequeño, entonces por el cual, pues reduce mucho la parte de algún tipo de contacto, chicas. ¿Sí? Estoy disponible. Cualquier duda me lo puedan hacer por mensaje, comentando. Por favor, cuídense mucho. Espero verlas pronto. Saludos.